hay que tener en cuenta siempre que este control es viable siempre y cuando el factor de reducción sea bastante elevado, ¿no es cierto? Lo cual no impediría que las inercias del movimiento de las articulaciones incidan sobre unas entre otras, ¿no es cierto? Entonces es básicamente el control monoarticular, ¿no? También habíamos verificado ya repasando un poquito lo que hemos tocado, que este control, si solamente es realimentado, no es capaz de eliminar el error en estado estacionario, ¿no es cierto? Y entonces se le agrega lo que es la prealimentación para lograr el objetivo o el propósito de hacer de que el error en estado estacionario sea cero. ¿Correcto? Básicamente eso es lo que hemos visto. La técnica de control que se ha empleado, como son lazos de control individuales, las técnicas de control que se han empleado son técnicas harto conocidas, ¿no? Como la técnica PD, como la técnica PID, ¿no es cierto? Quiere conectarse, dice. Entonces, eso es básicamente lo que se ha visto hasta la fecha, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora si tenemos en cuenta un control que se puede ejercer sobre todas las articulaciones y de forma, vamos a decir, pues, simultánea, ¿no? Entonces, veamos ya qué es lo que pasa. En este caso vamos a tener lo que es el control multiarticular, ¿ya? Dice, en ocasiones la suposición de que el par TP, ¿no? La influencia del resto de las articulaciones sobre el control de una articulación no es válida, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando los accionamientos sin reductor existen, hay velocidades muy elevadas, mientras más elevada sea la velocidad, más perturbación va a haber del movimiento de una articulación sobre las demás, ¿no? Entonces, dice que se debe considerar el sistema como un sistema multivariable y además acoplado, lo cual conlleva todos los problemas que vimos al inicio, ¿no? Elevada complejidad, y hay que desarrollar técnicas más extendidas de control, ¿ya? ¿Cuáles son esas técnicas? Vamos a revisar algunas de ellas, ¿ya? El desacoplamiento por inversión del modelo, o lo que se llama control por par calculado, y las técnicas de control adaptativo, ¿no? Dentro de estas, la planificación de ganancias, el control adaptativo con modelo de referencia, el MRAC, y el par calculado adaptativo. Básicamente, estas son técnicas ya de control, vamos a decir, un poco más avanzadas que las que hemos visto, ¿no es cierto? Estamos considerando hacer el control de forma simultánea sobre las 6 articulaciones y teniendo en cuenta los efectos que tiene el movimiento de una articulación sobre las otras, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, en este tipo de control, ¿qué vamos a utilizar para poder hacer eso? ¿No? Cuando nosotros hemos modelado al robot dinámicamente, ¿sí? Hemos visto que hay una forma, ¿no?, del modelo dinámico, inverso, por cierto, y vimos de que aparecen de por sí ciertos datos, ¿no? ¿Cuáles son? La matriz de inercias o matriz de masas, la matriz de fuerzas de Coriolis, ¿no? Y fuerzas centrípetas, la matriz de gravedades, ¿no? Y si queremos ¿qué vamos a decir? Una mayor exactitud en el modelo, podemos considerar el rozamiento viscoso, y además de eso podemos considerar un par externo, ¿no?, que perturba todo eso. Encima de que hay perturbaciones propias del movimiento, existe una perturbación externa a todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer o ejercer control sobre todo eso? Vamos a ver qué proponen, ¿no?, algunas técnicas y ver algunos efectos de ellas, ¿no? Entonces, a ver, comenzamos, ¿no? El primero es el desacoplamiento por inversión de modelo calculado. Algo similar a lo que sucede en el control monoarticular, ¿no es cierto? Vimos que se utiliza inversión de modelo como que la en la prealimentación, ¿no? Y eso me favorecía, sí me favorecía, pues, ¿no es cierto? Porque si lo juntamos con el realimentado, entonces el prealimentado más el realimentado, ya tengo una técnica de control más sólida y que va a eliminar el error en estado estacionario, ¿no?
Vamos a estar revisando algunos trabajos en los aspectos de simulación y también los aspectos prácticos y no pueden todavía eliminar el error de estado de estación nadie, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque están utilizando simplemente PID, ¿ven? Y hemos visto que PID no es suficiente para, ¿no?, el propósito, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, tienen que agregar sí o sí inversión de modelo. Para eso tienen el modelo de su robot, ¿no es cierto? Ahora, como estamos trabajando con una sola articulación, la articulación tiene su modelo y pueden hacer la inversión, ¿no es cierto? Tal cual se ha mostrado en la parte teórica. ¿Listo? Muy bien. Como en el caso del monoarticular, lo que estamos diciendo, ¿no? Se utiliza la prealimentación con el modelo inverso para cancelar la dinámica, ¿no? Y así poderla desacoplar. Este es el previo, digamos, ¿no? Lo que se ha trabajado con el monoarticular. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Considerando el modelo dinámico del robot y la presencia de posibles pares externos al robot, entonces vamos a tener esto de acá, ¿sí? Muy bien, acá ¿qué va a estar inmerso? Este es el modelo dinámico del robot, ¿no? Escrito matricialmente, claro, todos estos son matrices, ¿no? Si tenemos 3 grados de libertad, esta es una matriz de 3 por 1, ¿no es cierto? Y esta sería de 3 por 3 y ya sabemos que cada una tiene sus propias dimensiones, ¿no? Pero reconozcámoslas mejor por sus denominaciones, ¿no? El torque necesario para que el robot cumpla con algún movimiento, ¿correcto? Está en base a quién? A la matriz de masas o inercias, a la matriz de fuerzas de Coriolis y fuerzas centrípetas, a la matriz de gravedades, y además de eso se está agregando en este modelo el rozamiento viscoso, ¿correcto? Y como dijimos, un par externo perturbador a todo encima, ¿correcto? Para que el modelo sea más completo, ya casi contemplando ya todas las posibilidades, ¿no?, reales. Recuerden eso, ¿no? Mientras el modelo sea más completo, más nos acercamos a la realidad. ¿Cuál es la dificultad? Que se hace pues mucho más complicado y complejo su análisis, ¿no es cierto? Porque aparecen más parámetros, ¿ya? Entonces, ¿partimos de dónde? Partimos del modelo dinámico del robot, ¿no es cierto? Si este es el modelo dinámico del robot, ¿habrá un modelo inverso? Sí, pues, ¿no es cierto? O sea, de ahí puedo sacar el modelo inverso. Claro que sí, así como se ha hecho con el modelo del control perdón, del motor de corriente continua, que sería mi articulación, ¿no? En el caso de control monoarticular y tenemos su inversa, igual de acá podemos obtener el modelo inverso, ¿no? A ver, veamos el esquema entonces, o qué se propone, ¿no? Ahí tendríamos la equivalencia, ¿no es cierto?, con lo que es la prealimentación, pero ahora acá todavía nos estamos dando, perdón, el modelo monoarticular, ¿no? La prealimentación del monoarticular. Y acá también recuerden, ¿no? Aparte de el modelo inverso, está contemplado esto, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Lo que compensaba la gravedad, ¿correcto? Lo que compensaba la gravedad, ¿ven? Entonces este modelo ya está más completo, ¿no es cierto? Tiene inversión de modelo, prealimentación, tiene compensación de gravedad como prealimentación también, y tiene también la propia realimentación. ¿Correcto? Muy bien, entonces este es el previo, ¿no? Equivalencia, dice, con el monoarticular realimentado y con todo lo que hemos dicho, ¿no? Con realimentación y compensación de gravedad. ¿Ya? ¿Qué tenemos en cuenta en el monoarticular? Bueno, los parámetros de la articulación, tanto los parámetros eléctricos como los parámetros mecánicos, ¿no? Recuerden que el motor de corriente continua es un sistema electromecánico, ¿no es cierto? Entonces tiene una parte eléctrica y tiene una parte mecánica, ¿no? Todo está contemplado acá, ¿ya? Matriz de gravedades, ¿sí? Para compensar la gravedad, y el otro es el modelamiento del motor. ¿Con qué acotación? Que el accionamiento es no suficientemente rápido para considerarlo como un valor constante. ¿De acuerdo? Listo, ahí está, ¿no? Y entonces,
Este sería lo mismo que monoarticular, pero ya contemplando quién, el modelo dinámico del robot, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, analicemos un poquito. En vez de un motor, que está acá, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos? Una matriz de motores, ¿no es cierto? Una matriz de motores, ¿ya? Recuerden que a este nivel ya todos son matrices, ¿sí? Son matrices, ¿no? Entonces, acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la matriz de valores deseados, ¿no? O sea, esto prácticamente ¿qué viene a ser? Lo que me bota mi planificador de trayectorias, ¿no? Mi planificador de trayectorias bota 3 trayectorias, ¿no es cierto? Esas 3 trayectorias deberían ser estas de acá, ¿sí? En matriz, claro está, ¿sí? En matriz. Muy bien. Entonces, los motores que se pueden idealizar, ¿no? Esto es un ideal como un conjunto de valores constantes, ¿no? ¿Esto qué es? Este es nuestro robot propiamente dicho, pues, ¿no? El modelo que tenemos desde la primera parte de lo que es robótica 1, ¿sí? De robótica 1, ¿no? Entonces, este es nuestro modelo dinámico del robot, ¿no? Que está en función de quién, de todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Bueno, en este modelo se le está agregando el rozamiento viscoso, se puede considerar, no se lo puede considerar, hemos visto de que hasta el trabajo con la matriz de gravedades es un buen acercamiento a lo que pasa de forma real, ¿ya? ¿Correcto? O sea, esto de acá podríamos dejarlo de lado, sí, podríamos dejarlo de lado, ya está. Y entonces, ¿cuál es la inversión del modelo, no? ¿Cuál es la inversión del modelo? ¿Sí? Para hacer la inversión del modelo podemos separar en 2 partes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quiénes serían las perturbaciones? Y acá podemos sacarlo, ¿no? Si interpretamos bien este concepto, ¿quiénes son las perturbaciones acá? O sea, en mi modelo, en el modelo dinámico de mi robot, ¿quiénes son las gravedades, correcto? Y obviamente no lo que sale de por sí, ¿no? Al modelar, o sea, las fuerzas de Coriolis, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lo consideramos, para poder compensar eso, lo separamos, ¿no? Así como en el articular se separó se llama el efecto de la gravedad para poder hacer una compensación de ello, ¿sí? Acá la separamos, ¿no? Pero la acompañamos ¿de quién? De las fuerzas de Coriolis, que son las perturbaciones que sí en realidad aparecen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a permitir, como hemos dicho, ¿no? Controlar al robot en alta velocidad, ¿no? ¿Correcto? Ya, y no necesariamente los reductores tienen que ser de un valor muy elevado. ¿Ok? Listo. Y por esta otra parte, ¿qué está? Lo que sí es parte inherente, ¿no? Del robot. ¿Cuál? Sus masas, el robot tiene masas, ¿no es cierto? Estoy acá y está considerando también acá el rozamiento viscoso, ¿no es cierto? Está haciendo una inversión de esa parte, esta sería la inversión, ¿ve? Y esta sería la inversión de quién? De la parte de las perturbaciones, ¿correcto? Ya esto lo ha separado en 2. ¿Sí? Y esa sería la inversión del modelo, ¿no? De lo que estamos analizando, ¿ya? Las perturbaciones, que las consideramos acá, y el modelo del robot propiamente, ¿no? La matriz de masas y el rozamiento viscoso. Y como hemos dicho, nosotros hemos trabajado el modelamiento en robótica 1 con rozamiento viscoso, ¿no es cierto? Entonces podemos dejarlo de lado. Entonces, igualmente, ¿qué nos queda acá? La inversión de la matriz de masas. ¿Ok? Entonces, ese sería, como ven ahí, está encerrado en mi recuadro, mi algoritmo de control. Ese sería mi algoritmo de control, ¿no? Y esto en forma ya hablando de la equivalencia con el control monoarticular, sería la parte de prealimentación. ¿Correcto? Ya está. Entonces, se va a realizar unas operaciones con ello para ver qué es lo que pasa con la matriz de respuestas, esto de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Con respecto a la matriz de los valores que se desean, ¿no? ¿Sí? Lo que se quiere es que esto que está acá
como en cualquier sistema de control, sean estos valores que son los que se han estipulado, ¿no? Después de pasar por todo esto, claro está, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa ahí, ¿ya? A ver, entonces, aparte, ahí, ¿no? A ver, vamos a tratar de acomodar esto. Bueno, esta matriz, recuerden, es la matriz de las posiciones y las velocidades, ¿no? Bueno, y esto de acá era función de las aceleraciones, y esto ya dijimos, básicamente es eso, ¿no? Y acá esto acompaña a las velocidades. Ya está. Eso tiene que ver. Ya, ahí está ya corregido, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que había una relación de acuerdo al modelo y los reductores? ¿Sí? Correcto. Entonces, todo esto vendría a ser el modelo dinámico del robot en función de quién, ¿no? Del par de mando de las salidas de los motores, ¿no? Entonces, este sería el torque de los actuadores, ¿ya? Y el modelo del uso del par es el que tenemos, ¿no es cierto? O sea, es nuestro modelamiento dinámico del robot, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto, lo que está ahí, ¿no? Lo que dice esta diapositiva, efecto del desacoplamiento por inversión del modelo, ¿no? Podemos igualar ambas ecuaciones y de ahí podemos escoger, ¿correcto? O despejar cuál es la relación que hay entre la respuesta y lo que deseamos. ¿Ven? ¿Correcto? Entonces, al hacer esa igualdad, vamos a tener esta expresión. ¿Sí? ¿Qué nos dice esa expresión básicamente? ¿No? Acá podemos apreciar de que básicamente me da un resultado parecido al monoarticular, ¿no? En ausencia de perturbaciones externas, o sea, si esto es cero, entonces las respuestas van a ser lo que se desea, las Q deseadas. ¿Sí? Entonces, la inversión de modelo en ese aspecto sí está trabajando, ¿no? O sea, me está anulando no me está anulando, ¿no? Si en ausencia de estas perturbaciones externas, correcto, entonces lo que obtenemos es lo que deseamos, es lo que me muestra esta expresión, ¿no? Pero ¿qué sucede con esta expresión? ¿Es real? No, pues, ¿no es cierto? Esto no va a dejar de existir, ¿no? Las perturbaciones externas, ¿ya? Entonces, pero ya tenemos un buen alcance, ¿no? Ya tenemos un buen alcance, ¿ya? Ahí está la conclusión, dice, ¿no? En ausencia, dice, la perturbación externa, la trayectoria real Q y la trayectoria deseada. Recuerden que estos son vectores, ¿ya? Son vectores, ¿no? Sí, este es el vector de respuestas, este es el vector de lo que se desea, ¿ya? Coincide, ¿no? Quedando el sistema desacoplado, ¿sí? A eso es lo que se llama desacoplamiento del sistema, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Entonces, en conclusión, ¿qué efecto causa la inversión del modelo? El desacoplamiento del sistema, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir el desacoplamiento del sistema? Que prácticamente no hay incidencia del accionar de una articulación sobre las demás. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa. Bien. Ahora, veamos, ¿no? Si aplicamos una técnica ya conocida, falta la parte, si se han fijado acá, ¿no? O sea, retrocedamos un poquito para ubicarnos. Acá, ¿no? Sí. O sea, acá no está el regulador todavía. ¿Sí? Esto que cosa es, simplemente es la prealimentación, ¿no? ¿Qué regulador vamos a usar? ¿No? Entonces vamos a poner, como se ha visto ya, un regulador PID y completar el modelo, ¿no es cierto? ¿Sí? O el esquema de control, ¿ya? Entonces eso es lo que se está haciendo acá, ¿no? Por eso dice así, ¿no? Una vez conseguido, ¿no? La independización dinámica del movimiento de las articulaciones del robot, cabe ahora aplicar cualquiera de las técnicas de control para el caso de los ejes independientes.
¿no? Entonces, las perturbaciones, dicen, siempre están presentes y además de eso, lo real es que no se conoce con exactitud estas matrices, ¿no es cierto? La matriz de masas, la matriz de fuerzas de Coriolis, la matriz de gravedades, las constantes de los motores, el rozamiento viscoso. Entonces, es por eso que la realimentación, o como dice, la alimentación resulta insuficiente, como dice ahí, ¿no? Entonces, si esto ya diera resultados, entonces ya no necesitaríamos básicamente una estrategia de control, ¿no? Ya no necesitaríamos. Entonces, pero como se está mencionando ahí, si resulta insuficiente, entonces podemos utilizar, como dice ahí, un control PID sobre el sistema desacoplado para dar robustez al control frente a las incertidumbres anteriores, ¿no? Y entonces tendríamos en realidad que, como queremos hacer un control multiarticular, perdón, estamos con control multiarticular, ¿no? Entonces no tendríamos un solo regulador, ¿no? Sino tendríamos una matriz de reguladores, ¿correcto? Donde cada uno de ellos, ¿qué va a hacer? Cada uno de ellos va a ser un control PID, ¿no? Esta es la función de transferencia de un control PID, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este sería el control PID para la articulación 1, ¿no? Este sería para la articulación 2 y así sucesivamente, ¿correcto? Sería una matriz diagonal, pues claro está. ¿Ya? Recuerden también que la matriz de gravedad, de masas es una matriz diagonal. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está la matriz de reguladores, ¿correcto? Ya está. Entonces, al haber desacoplado, puedo considerar algo así como el control monoarticular y dice que cada regulador PID será monovariable. ¿No? Ya no es multivariable, sino monovariable. Estamos creando un controlador independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría mi esquema de control PID? Entonces ya tenemos acá ahora sí el regulador, ¿no? El regulador, y por supuesto, como ya existe un regulador, tengo que cerrar el lazo, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo estoy considerando en este caso con realimentación unitaria para hacer más sencillo el análisis, ¿no? Porque si acá consideramos otro bloque más, ya pues se complica, ¿no? Aparte de que, ¿no? Ya por sus estudios de control, una cosa es estudiar el error en estado estacionario con realimentación unitaria y otra cosa es estudiar el error en estado estacionario con realimentación no unitaria, ¿no? Y entonces ese es todo un tema, ¿ya? Correcto. Acá simplemente para observar los efectos se está considerando realimentación unitaria. Se está cerrando el lazo de control de la manera más sencilla. ¿Ok? Listo. Entonces, acá está ya el sistema, ¿no? O el esquema de control PID, ¿no? El sistema está desacoplado. ¿Por qué está desacoplado? Por la inversión del modelo y la consideración o la realimentación de las perturbaciones, ¿no? Como se ha visto. ¿Listo? Muy bien, entonces hacemos básicamente lo mismo que en el caso anterior. El par de mando dice la salida de los motores, ahora está además de el modelamiento del robot. ¿Por quién? Por el regulador, ¿no? Y esto que me representa, esto me representa el error, pues, ¿no? El regulador va a estar en función de quién, de este actuador y del error, ¿no? Este es el error, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ese es el par de mando a la salida de los motores y el modelo dinámico del robot, ¿no? O sea, lo que me dice cuál es el uso de mi par, ¿no? Entonces, igual que el caso anterior, los podemos igualar y ahora resulta, ¿no? Y ahora resulta que este es el resultado, esto es lo que deseamos y esto es, ¿no? El efecto de todos los elementos restantes del sistema, considerando también al regulador. Básicamente sale lo mismo que el caso anterior.
anterior, ¿no? ¿Qué podemos decir? En ausencia de perturbaciones externas, esto de acá son iguales, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Al existir esto, veamos qué pasa o cuál es el efecto del control, ¿no? O cuál es la respuesta al no haber referencia y sí existir el par, los pares externos y todo el resto del modelo. ¿Cuál sería? A ver, pueden decir, ¿va a haber error? ¿No va a haber error? ¿En función de quién va a estar ese error? O sea, lo que estamos diciendo es, ¿no? Acá la respuesta es la misma que el caso anterior, ¿no? No hay perturbaciones externas, ya pues está bien. Pero ahora, pongamos en el caso de, como ya hemos puesto un regulador, ese debería encargarse de minimizar el efecto de las perturbaciones, ¿no? Entonces, no cambia mi valor referencial, pero sí hay todo esto. ¿Sí? ¿Cuál es el error? ¿O no hay error? ¿O se hace cero? Podemos tener de ahí. ¿Sí? A ver. Obtenga una expresión, a ver, y la contrastamos, ¿no? ¿Qué pasa con vamos a instalar? Básicamente como ven es el mismo análisis que se ha hecho, ¿no? ¿Qué idioma está hablando? El teorema del valor final, ¿ya? Y lo que tendría que modelar serían estas perturbaciones externas, ¿no? Como una función de S. Típicamente se dice que el par perturbador tiene una forma de escalón, ¿cierto? Y entonces eso es lo que se ha hecho acá, miren. Ya, tener algo parecido, ¿no? Si ese es el resultado, la respuesta, ¿no? Para el modelo que estamos analizando, estamos diciendo que ante ausencia de perturbaciones, ¿sí? Dijimos, ¿no? Ante ausencia de perturbaciones, todo esto se hace cero, y entonces la respuesta es lo que teníamos como valores de consigna, ¿no? Entonces, todo eso a nivel, recuerden, de vectores, ¿no? De vectores, ¿ya? Ahora, el otro caso es, ¿qué pasa ante perturbaciones, no? En este caso, como hemos dicho, a las perturbaciones se les va a dar forma de escalón. Entonces, tendríamos un vector de perturbaciones de forma de escalón, ¿no? Y no va a haber variación en el par de, perdón, en el valor de referencia, o sea, se va a mantener o es cero simplemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa si aparecen perturbaciones de este tipo, ¿sí? Y no hay valor referencial. Entonces, ¿cuál va a ser el régimen permanente en la desviación del valor real, ¿no? Entonces, si aplicamos el teorema del valor final, el límite cuando S tiende a cero de S por toda esta expresión sería, ¿no es cierto? Sí, que es de S
y además ¿por quién? Por el modelo de los pares perturbadores externos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Si hacemos todas estas operaciones y lo llevamos al límite es igual a cero, vamos a ver que la variación en el infinito es cero. Entonces, ¿eso quiere decir que está bien? Claro, pues está bien, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Ante el par perturbador, el control va a llevarlo al valor de consigna que no se ha movido, básicamente, ¿no? Esto de acá, ¿cómo se interpreta, no? Que no se ha movido, ¿no? O sea, la articulación está permanentemente en un valor, ¿ya? Y no hay variación, ¿correcto? ¿Listo? Bueno, y hay que considerar que el regulador, ¿no? Es una matriz, lo inverso, ¿no? De cada uno de los reguladores, esto es la vuelta nomás del PID, ¿no? ¿Sí? Ahí está, para cada uno de los reguladores, ¿ya? Bueno, en todo caso, ese es el análisis, ¿no? Y el efecto entonces que tiene el PID más la prealimentación en multiarticular es hacer de que el error en estado estacionario, no se puede leer así, ¿no? El error en estado estacionario es cero, ¿correcto? En presencia de perturbaciones, ¿no? ¿Cuáles son las perturbaciones? Estas, ¿no? Y no solamente le puedo dar esos valores, no puedo decir cuándo es constante, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Ya? Entonces eso también a tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces eso es el multiarticular PID, ¿no? Podemos establecer también algo importante acá, que se conoce como la ley de control de par calculado, ¿no? ¿Cuál es la ley de control? Típicamente la ley de control es lo que sale del algoritmo de control, ¿correcto? En otras palabras, la señal de control, ¿ya? ¿Cuál es la señal de control? ¿No? Entonces, si nosotros analizamos el esquema, vamos a ver que la ley de control, ¿sí? Es función, obviamente, ¿no? De lo que deseamos, ¿sí? En las perturbaciones que ya están y la estrategia de control y el error, claro está, ¿cierto? La resta de esto con lo que tenemos, ¿ya? ¿Listo? Y entonces esta vendría a ser la ley de control. La ley de control que establece el cálculo del par que debe realizar la unidad de control para fijar las consignas de par de los actuadores, ¿correcto? Esta es la ley que se aplica, o sea, es la señal que se aplica a los motores y los motores en base a esa señal producen este torque, pues, ¿no? Producen ese movimiento y ese movimiento es el que genera, ¿no? Que mi robot se coloque, vamos a decir así, en la posición deseada. ¿Ok? Listo, entonces esa vendría a ser la ley de control, ¿no? Y estaría establecida de esa manera, ¿ya? Entonces, el resumen es ese, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta ley de control que consigue, si no hay perturbaciones, esto de acá es igual a esto de acá, ¿correcto? ¿Cuál vez mejor? No, la respuesta es igual a la entrada. Si hay perturbaciones que están modeladas en forma de escalón, entonces, y no hay variación en la referencia, la variación del de la respuesta es igual a 0, ¿correcto? Ya está. Entonces, eso es en cuanto al la estrategia de control que se denomina de par calculado, ¿no? Veamos las otras técnicas, ya que tienen que ver con técnicas de control avanzado, ¿no? ¿Qué es control adaptativo? ¿Han estudiado estas técnicas de control? ¿No? ¿Puro control clásico? ¿Ah? Ya puede considerar adaptativo por ahí también, ¿no? O sea, adaptativo, ¿qué significa? Que se adapta, ¿no es cierto? Se adapta a las circunstancias. Si te adaptas a las circunstancias, tendría que ser una técnica de control inteligente. No es
Entonces, ya tiene que ver con ese tipo de algoritmos, ¿ya? ¿Correcto? A ver, ¿por qué se proponen estas técnicas, no? ¿Correcto? Digo que se proponen porque llevar esto a la práctica es complicado, tiene bastante coste computacional, etcétera. ¿Ya? El control PID más la prealimentación dice, es eficiente, dice, si no hay perturbación y se conoce perfectamente o digamos de manera muy cercana el modelo para poder hacer la inversión de modelo, ¿no? En la prealimentación, ¿ya? Sin embargo, dice los parámetros dinámicos, inercia, posamientos, no se conocen conversión o cambia. Además, el cálculo continuo en tiempo real del modelo inverso es excesivamente lento, ¿eh? Ya, o sea, para realizar la técnica en control anterior se tiene que tener un procesador de manera exclusiva que trabaje lo que están haciendo. Y si ustedes se han dado cuenta, esa dificultad es la que ustedes tienen ya en la respuesta, porque tarda en responder. Ya cambió el punto y ustedes recién están calculando anteriores, ¿correcto? ¿Por qué? Porque su computador, obviamente, donde están desarrollando la estrategia, ¿qué es lo que pasa? Pues está haciendo otras cosas, pues. No está haciendo solamente la estrategia de control. Y eso va a tener una latencia, una tardanza, y entonces el control demora en responder y las respuestas que tienen no son las más adecuadas. ¿Sí? Eso se llama coste computación, ¿no? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hace el control adaptativo? Permite adaptar la regulación regular al cambio de los parámetros. ¿Sí? Otra situación que ustedes habrán observado que están desarrollando. ¿Qué pasa? Sus parámetros PID son únicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Están estableciendo un valor y ahí quedó. Pero las circunstancias de trabajo son muy dinámicas, van cambiando. O sea, como les dije en un comienzo, ¿no? Cuando tengo un sistema de control industrial común y corriente, quiero controlar una variable, un nivel de un tanque, una temperatura de una caldera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? O sea, establezco el valor y nadie toca eso, ¿sí? Y ahí está el valor, sintonizo el sistema para que trabaje de la mejor manera, ¿sí? A cualquier perturbación. Y entonces, ahí está, pero nadie cambia pues el set point, o cada rato estamos cambiando la temperatura de la caldera, o cada rato estamos cambiando el nivel del tanque, eso no sucede, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio acá, ¿qué es lo que pasa? En cada momento está cambiando la trayectoria, ¿no es cierto? Porque yo quiero conseguir un movimiento, ¿sí? Y entonces está cambiando el set point. Y con eso, ¿a qué conllevaría? Lo mismo que conlleva a cambiar el set point en un sistema normal, ¿sí? Volver a sintonizar. ¿Y eso están haciendo? No, no se está haciendo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso también la estrategia de control falla, ¿no? Corresponde de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, el control adaptativo, de cierta forma, y por su nombre mismo, hace eso, ¿no? ¿Qué dice? Esta es la circunstancia de trabajo, entonces adapta los parámetros de control, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros de control? Los parámetros del regulador, ¿sí? Estamos utilizando, como han visto ahí, una técnica de control adicional a otra, ¿no? ¿Qué le hemos agregado? La realimentación y todo lo demás, simplemente el PID. En el sistema, en la prealimentación, podríamos manejar algún parámetro ahí. A pesar de que son parámetros también que cambian, pueden ir cambiando, ¿no? En el tiempo, no. Entonces, ¿dónde vamos a ejercer los cambios? Sobre el controlador, sobre sus parámetros, ¿no? Entonces, la idea básica del control adaptativo es modificar en tiempo real, dice, ¿no? Los parámetros que definen el regulador, ¿no? Que puede ser PID, como dice acá, ¿no? De acuerdo al comportamiento instantáneo del sistema, ¿ya? Alternativamente, dice, se puede ajustar el regulador a unas condiciones intermedias de funcionamiento y asegurar que los movimientos del robot se mantienen estables en otras condiciones, aunque con su calidad disminuida. Bueno, tipos de control adaptativo, entonces, de acuerdo al control que queramos ejercer, de esta manera, adaptativo, ¿sí? Entonces, el control puede ser por planificación de ganancias, puede ser por control adaptativo con modelo de referencia, o puede ser con control adaptativo autoajustable, ¿no? ¿Correcto? Entonces, a ver qué proponen esas tres técnicas.
¿ya? Para terminar. Este es el planificador de control adaptativo con planificación de ganancias, ¿no? ¿Qué se entiende de acá? Que existe una tabla de ganancias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Existe una tabla de ganancias que se puede definir estadísticamente, de cualquier manera, pero son valores fijos, ¿no? Y entonces de esos valores fijos nosotros vamos extrayendo los que nos convienen para ciertas circunstancias de trabajo. Entonces, estamos haciendo lo que dice la técnica, sí, pues estamos adaptando los parámetros de control a la circunstancia de trabajo, ¿sí? Y estamos haciendo que varíe esto, esto y esto, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De dónde estamos trayendo los valores? De esta tabla, ¿no? Entonces, para poder trabajar con esto, ¿qué tenemos que hacer? Discretizar las diferentes condiciones de funcionamiento y tenerlas almacenadas, ¿sí? En una tabla de ganancias, ¿no? Las entradas a las tablas pueden ser los valores de las coordenadas articulares de la carga, por ejemplo, ¿ya? Y para cada una ajustar el regulador PID, ¿no? Y la prealimentación en una tabla de parámetros PID y otros, ¿correcto? El algoritmo de planificación de ganancias hace uso de la tabla en la que están especificados los parámetros regulares a utilizar para cada uno de los grados de libertad y los valores internos de funcionamiento pueden ser interpolados. Si es que hay alguna otra circunstancia, se hace cálculo numérico, se saca valores intermedios, ¿no? Si es que la circunstancia de trabajo, vamos a decirlo así, no está planificada, ¿no? Entonces digo, este es el punto que tengo, este es el anterior en la discretización de los trabajos, este es el otro, y entonces este de acá como queda. Entonces puedo interpolar. Se podría hacer lo más fácil, puede ser una interpolación lineal y ya está. Y de acuerdo a eso obtenemos nuevos valores. ¿Ya? Entonces, ese es el control adaptativo con planificación de ganancias. ¿Correcto? Y ahí está el sistema, ¿no? Todos los sistemas de control adaptativo tienen más o menos esa forma, ¿ya? ¿Cuáles son las limitaciones? La cantidad de valores, ¿correcto? Tenemos 6 grados de libertad, ¿no? Más la carga, son 7 parámetros a contemplar solamente ahí, ¿no? Un número excesivo de situaciones, ¿sí? Entonces, si discretizamos de acuerdo a esto, ¿sí? El número que se obtiene es este de acá, ¿no? O sea, ese número de situaciones. O sea, mi tabla tendría esa cantidad de entradas, en otras palabras, ¿no? Y extraer de una tabla de ese tamaño, ¿no? Un valor específico, entonces, ¿qué va a hacer? No, va a ser lento el trabajo, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Disminuir el número de parámetros, dice, ¿no? ¿Quién define el trabajo del robot? ¿No? Y entonces, recuerden lo que hemos dicho, ¿no? Los 3 primeros grados de libertad definen el posicionamiento, ¿no es cierto? Y los 3 grados de libertad últimos definen la orientación. Como habrán visto también en los robots físicos, robots grandes, sobre todo cuando están ahí, los actuadores de los primeros grados de libertad son bastante grandes y robustos, ¿no? Porque son los que producen el movimiento de posicionamiento y son los que generan mayor inercia. ¿Listo? En cambio, cuando el robot trabaja su orientación, los 3 últimos grados de libertad, los movimientos son más suaves, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿no? Los 3 grados de libertad de orientación suponen pequeñas variaciones en la dinámica. Entonces, ¿qué hacemos? No los considero, pues, en la discretización. ¿Eso qué va a hacer? Que esa tabla se va a reducir a la mitad de valores. ¿Correcto? A la mitad de valores, ¿ya? En ocasiones dice, el primer grado de libertad está en un plano perpendicular a los demás. Entonces su posición no afecta al comportamiento de los demás. Es el que sostiene, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el que sostiene el movimiento de la cintura. ¿Sí? Pocos robots tienen el primer grado de libertad que es este movimiento del péndulo, ¿no es cierto? No más de eso, ¿ya? El movimiento de todos los robots, en su gran mayoría, es el movimiento de cintura que se le dice. ¿Listo? Ese es este caso. ¿Sí? Entonces, ya reduje cuántos grados de libertad. De 6 va a quedar solamente 2, pues, ¿no es cierto? No estoy considerando la orientación, más no estoy considerando el primer grado de libertad. Entonces, esto se ha reducido grandemente. ¿Ven? Entonces, ¿podemos hacer eso? Sí.
¿no? Sí, y entonces eso podemos proceder, pero hay que garantizar la estabilidad en el cambio de parámetros del regular. No puedo poner cualquier valor, ¿no es cierto? O sea, tengo que darme el trabajo de qué? De sintonizar los valores y ponerlos como valores que son, pues, valores que me sirven, ya, por decirlo de alguna forma. No voy a poner cualquier valor ahí, como un valor que me cause inestabilidad y luego empiezo a trabajar. ¿No? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que sucede con esta planificación y el análisis. ¿Ya? A ver, control adaptativo con modelo de referencia MRAC, ¿no? A ver, dice, se parte de un comportamiento ideal del sistema definido por el modelo de referencia. La diferencia instantánea entre el comportamiento del robot Q y el modelo deseado, Q', se utiliza para calcular los parámetros del controlador utilizado, ¿no es cierto? Entonces, tengo mi modelo de referencia, acá está, ¿sí? ¿Correcto? Esto es lo que deseamos, tengo mi modelo de referencia y eso se resta ¿de quién? Del valor que tenemos de forma real, ¿no es cierto? Eso me va a producir esta diferencia y eso es lo que va a hacer que mi algoritmo de adaptación permita que la variación de los parámetros del algoritmo de control, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, todo esto es trabajo numérico, ¿ya? Lo que están viendo ahí son trabajos de filtros adaptativos que se hace en una parte más avanzada de lo que es el PDS, el procesamiento digital de señales. Ese es un filtro adaptativo, ¿correcto? Entonces, se trabaja todo en forma numérica, ¿eh? Entonces son cálculos y este algoritmo me va generando estos nuevos valores que van acá y se actúa sobre el robot. Y bueno, sigue trabajando como cualquier estrategia de control, ¿no? En realimentación, haciendo cálculos y generando nuevos valores para corregir el error finalmente y obtener lo que es el objetivo, ¿no? Que esto sea esto. ¿Ok? Listo. La diferencia instantánea dice entre el comportamiento real del robot Q y el modelo deseado se utiliza para calcular los parámetros del controlador. La dificultad en encontrar el algoritmo de adaptación que asegure la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema. No, este algoritmo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabaja ese algoritmo de tal manera que realmente asegure que ha habido una correcta adaptación de sus parámetros? ¿Se dan cuenta? Listo, entonces, ¿cuál es ahí cuál es ahí el key del asunto? Encontrar este algoritmo, ¿no? Que actualmente ya con lo que se está conociendo ahora de la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, se está desarrollando los algoritmos de esa manera. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde se está aplicando estas nuevas teorías que están saliendo. ¿Ya? Ahí es entonces donde funciona. Era cuando estas propuestas salieron, eran incipientes, vamos a decir, ¿no? O sea, eran teorías, se estaba diciendo, así puede ser, ¿no? Ya ahora actualmente ha llegado el momento de que esto ya se está haciendo, ¿correcto? Y bueno, pues hay trabajos de investigación y trabajos de de investigación que muestran ¿no? resultados, obviamente a nivel de teorías, ¿ya? Que se pueden hacer. Ese es el control adaptativo como modelo de referencia MRAC. Y el último, ¿no? El control por par calculado adaptativo, ¿ya? O sea, lo que hemos visto en la primera parte, ¿sí? Pero ya con una estrategia de control adaptativa, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Identificación en línea de las matrices, dice D, E, F, H, C y K, que son todas las que intervienen en el modelamiento, ¿no? Entonces, este algoritmo de identificación es básicamente el control adaptativo, ¿no? Y de acá hacemos que estos parámetros de acá, de prealimentación,
y estos parámetros de acá de perturbación cambien, ¿correcto? Y al cambiar todo eso, cambia el algoritmo de control. ¿Se dan cuenta? Miren que no se está tocando el regulador, ¿no? No está tocando el regulador, solo estamos tocando los parámetros del propio modelo. ¿Qué ajusta esto? En esencia, ¿se acuerdan que hemos dicho que el modelo inverso, no, si logramos hacer la inversión es ideal, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá ya se está volviendo real. Al ajustar, ¿no? Al ajustar el modelo inverso, estamos haciendo que verdaderamente se anulen, ¿no? Los efectos del propio robot, ¿correcto? ¿Y qué estamos logrando con eso? El desacoplamiento perfecto. Y al hacer eso, ¿qué sucede finalmente? De que el regulador va a ser capaz de conseguir esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Con esto de acá. Pero ¿dónde está el fin del asunto? En este algoritmo, ¿no es cierto? Y también lo que menciona ahí abajo también, ¿no? Dificultades para garantizar la estabilidad y problemas por el tiempo de cálculo. Recuerden que esto es trabajo a nivel matricial, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar en ese nivel, el cálculo numérico es bastante, por decir una palabra, ¿no? Que queda corta en realidad a la cantidad de cálculos que hay que hacer. ¿Ok? Pero, y esas son las técnicas, ¿ya? Entonces, este es control multiarticular, recuerden. Ya trabajamos con todos los eslabones del robot. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,